Listo. Hola, buenos días. Una disculpa por la demora. Ya estoy conectado para la clase del día de hoy. Les agradezco mucho que se hayan conectado. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante para nuestra materia, que es la economía global y los mercados internacionales. Vamos a verlo desde un punto de vista un poquito general, pero también vamos a enfocarnos en hablar lo relativo al comercio electrónico. Vamos a comenzar, igual que la clase anterior, hablando un poquito de estos mercados en general y después nos vamos a enfocar un poco también en lo que es el comercio electrónico en sí. Antes de comenzar, nada más denme un minutito para compartir la presentación. Bueno, como pueden ver, y como ya se los mencioné, el tema del día de hoy es la economía global y los mercados internacionales. Eh, para comenzar con con este tema, me gustaría comenzar precisamente con una definición. La economía global se refiere al conjunto de sistemas, o más bien conjunto de interacciones comerciales y financieras entre países, que involucra bienes, servicios, capital e información. Esta definición de economía global va a comprender varios elementos. El primero de ellos es la actividad que realizan los países o los sujetos económicos, para ser más específicos, los agentes económicos. Esta actividad que realizan son interacciones comerciales y financieras. Evidentemente, a esto nos referimos, por ejemplo, a la compra y venta de productos, nos referimos a la prestación de servicios, entre otras cosas. Esta interacción comercial y financiera va a involucrar bienes y servicios, como ya lo mencioné, va a involucrar capital, porque, por ejemplo, también dentro de estas interacciones está el hecho de que un país venga a invertir a México con tecnología, tal vez también con capital humano, entre otras cosas. Y pues dentro de esta definición también vamos a meter a la información. La información también es parte de esta interacción comercial y financiera. De tal forma que la economía global se refiere al sistema interconectado de economías nacionales que interactúan a través de un comercio, a través de la inversión y a través del intercambio de información. En eso podemos resumir la definición de economía global. Por otro lado, la globalización es el proceso de creciente interconexión económica, tecnológica y política entre las naciones. Este concepto de globalización es importante porque precisamente este proceso o este fenómeno nos ha ayudado a formar una economía global. A través de este proceso es precisamente que hemos logrado tener una economía global. Bueno, en la globalización existe una interdependencia. Esta interdependencia es una característica fundamental de la globalización porque que ha transformado radicalmente las empresas y el cómo operan estas empresas y además el cómo comercian a nivel internacional. En este contexto, los mercados internacionales juegan un papel crucial, ya que proporcionan a las empresas oportunidades para expandirse más allá de las fronteras nacionales, que es algo especialmente relevante en el comercio electrónico. Para que me puedan comprender mejor, para yo explicarme mejor, un ejemplo lo podemos ver aquí en México con respecto a la industria.
que viene de Estados Unidos. En el norte, más que nada, ocurre que Estados Unidos trae a las diferentes entidades federativas, pues sus empresas, sus industrias tienen sede aquí. Esto ocurre más que nada con la industria automotriz en el norte. Estados Unidos viene, eh, trae tecnología, pone aquí sedes de sus empresas, incluso en ocasiones traen personas expertas que capacitan a los trabajadores mexicanos para que puedan manejar esa maquinaria, esa tecnología que ellos traen. Entonces, esto es posible gracias a que estamos en una economía global y a que existe este fenómeno de la globalización. Por otro lado, hablando del comercio electrónico, yo creo que el ejemplo más sencillo y que nos ayuda a comprender esto es el tema de todas estas plataformas que nos ayudan a comprar en línea y que hacen que los productos lleguen hasta la puerta de nuestra casa, como por ejemplo Amazon, Mercado Libre, este tipo de plataformas, eh, que de igual forma no serían posibles si no existiría esta economía global, porque al final de cuentas, un producto está en puede ocurrir que un producto está en un determinado país y de ese país tienes que enviarlo a otro, para su entrega. Entonces, aquí se involucran muchas cosas. Va desde el tema de que primero puedas pagar ese producto desde tu país. En segundo lugar, que te lo manden. Esto involucra transporte en varios países, porque incluso podemos adquirir productos que se encuentran en otro continente. Entonces van desde ese continente acá y luego se van trasladando hasta que llegan a la puerta de tu casa. Esto no sería posible sin esta, conexión que nos facilita la globalización, ni tampoco esta conexión, política, ya que cuando un producto entra a un determinado país, pues pasa por las aduanas. Entonces, si no existiera esta conexión política entre los diferentes países, tampoco sería posible estar en una economía global y poder realizar este tipo de actividad económica. Eh, no sé si tengan alguna duda con el tema de la definición, también para comprobar si tengo activados los micrófonos. No sé si alguien me puede decir, si tiene alguna duda. Yo no tengo ninguna duda, Hasta maestro, ahorita gracias. no, vamos bien. Ok, gracias. Bueno, para continuar, vamos con las características de la economía global. La economía global tiene varias características importantes que nosotros debemos entender para poder analizarlas en el contexto del comercio electrónico. En primer lugar está la interdependencia económica. Ya les adelantaba en la diapositiva anterior que existía una interdependencia en, en la globalización. Bueno, esta interdependencia también alcanza la economía global. Esta interdependencia económica nos dice que ningún país es autosuficiente en cuanto a la producción de bienes y servicios. Básicamente, a lo que se refiere esta idea es que las economías dependen unas de otras para el suministro de bienes y servicios. Esto ocurre muchas veces cuando hablamos de bienes primarios, por ejemplo, o cuando hablamos de otro tipo de bienes dependiendo de cada país. Por ejemplo, México es, exportador de muchas veces de frutas, de verduras, por ejemplo, el aguacate, porque hay muchos países en los que esta fruta no se produce, entonces los países importan, México exporta este tipo de productos y por otro lado, México pues importa otro tipo de productos como por ejemplo hidrocarburos, aunque México también exporta hidrocarburos como el petróleo, por ejemplo, pero al final de cuentas, esta interdependencia económica se refiere a que todos los países necesitan de otro país, porque no existe un país que sea autosuficiente en donde se produzca todo lo que se consume.
no vamos a encontrar un país donde haya todos los minerales que se necesitan, donde haya todos los hidrocarburos, donde hayan incluso frutas, verduras. Hay países en los que no se puede cosechar, por ejemplo, o no se puede cosechar todas las frutas, todas las verduras. Entonces, pues requieren comprarle ese tipo de productos a otros países. Básicamente a esto se refiere a la interdependencia económica, que hay, más bien que todos los países dependen de otros, tanto para tener los bienes para su consumo como para la producción de bienes y servicios. Un ejemplo de producción de bienes y servicios en donde no somos autosuficientes, pues ya se los mencioné. Por ejemplo, en la industria automotriz, en donde hay intervención de otros países que traen acá la industria, que traen la tecnología y el capital humano. Ese podría ser un ejemplo de cómo también esta interdependencia económica alcanza la producción de los bienes y los servicios. Bueno, aquí también cabe mencionar que pues, las economías están intrínsecamente conectadas a través del comercio. Luego están los flujos de capital y tecnología. Estos, eh, Esto se refiere a que los países intervienen entre sí y transfieren conocimientos técnicos, lo cual pues acelera el crecimiento de la economía global. El flujo de capital y tecnología básicamente se refiere a la transferencia de inversiones y la tecnología entre países. Recordemos que capital lo podemos definir así, de manera sencilla, rápido, para que me entiendan, como la riqueza que genera más riqueza. Entonces, hay esta transferencia entre países, ya que los países invierten en otros, les dan tecnología, les dan conocimientos técnicos y esto asegura o acelera que exista un crecimiento económico global porque se va a ver beneficiado tanto el país que está recibiendo esta inversión como el país que está haciendo la inversión, o al menos esta es la idea en cuanto a este intercambio. Y pues yo creo que el ejemplo más claro ya se los mencioné, que es el tema de la industria. Por otro lado, otro de las características de la economía global es que hay una diversificación en el mercado. Las empresas también van a buscar diversificar sus mercados para poder minimizar riesgos. Eh, Esto ocurre porque básicamente al expandir su mercado, pues existe una bueno, más bien el hecho de participar en un mercado internacional, pues existe la posibilidad de que tu producto o el servicio que prestas tenga más precisamente oportunidad de venderse. Por eso se busca o se dice que buscan minimizar riesgos a través de esta diversificación del mercado, y esto está relacionado también con la competencia global porque la competencia global también es un elemento importante de la economía global, ya que esta competencia lo que propicia es que exista una intención por parte de las empresas de innovar y de reducir costos, porque lo que buscan es precisamente ganarle a la competencia. La innovación muchas veces en las empresas se da para que tu producto sea de mayor calidad y que además sea más vendido que el producto de tu competencia. Muchas veces para eso buscan innovar las empresas, eh, pero además también van a buscar reducir costos, no nada más innovan en cuanto a los productos que venden, en cuanto a los servicios que prestan, también innovan en cuanto a los procesos de producción, ya que van a buscar que estos procesos sean más eficientes, pero además que sean menos costosos. Las empresas siempre van a buscar ganar mucho o ganar lo más que se pueda, pero gastando lo menos que se pueda. Y obviamente esto ocurre también en en el comercio digital. Eh, lo podemos ver precisamente en las plataformas que les mencionaba. Por ejemplo, hay plataformas que te ofrecen envíos en un solo día, envíos express. Entonces, esta forma es una forma de innovar y
A través de ella, pues se busca que prefieras comprar en esa plataforma en lugar de las otras que existen, porque ya actualmente existen varias plataformas. Nuestro siguiente punto son los mercados internacionales y el comercio electrónico. El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento exponencial a nivel global, a diferencia del comercio internacional, perdón, del comercio tradicional, donde existen ciertas barreras físicas y logísticas significativas. El comercio electrónico pues ha logrado reducir muchas de estas de estas barreras. Hoy en día, las empresas pueden acceder a consumidores en cualquier parte del mundo solamente con unos clics. Es lo que les decía al principio. Cuando hablamos de un comercio tradicional, de un comercio donde debe existir este contacto físico, pues es muy difícil que una empresa pueda prestar un servicio en otro país, pueda ofrecer productos en otro país. Obviamente esto se ha visto facilitado por la economía global, pero todavía existen estas barreras tanto económicas como logísticas y físicas porque obviamente te tienes que trasladar al otro país donde quieres prestar tu producto, donde quieres ofrecer tus servicios. Sí se puede, sí hay muchas empresas que lo hacen, pero hay otras que no pueden hacerlo porque tienen estas barreras. En cambio, a través del comercio electrónico, que obviamente con comercio electrónico no nos referimos únicamente a las plataformas que les mencioné, muchas empresas también ofrecen sus productos en línea, tienen sedes físicas, tienen empresas, pero también ofrecen sus productos en línea. Por ejemplo, los supermercados también ofrecen productos en línea, hay páginas donde puedes adquirir productos de otros países. Entonces, no nos limitemos nada más a estas plataformas que les mencioné. Hay muchas otras empresas, muchos otros negocios que venden sus productos en línea. Entonces, lo que facilita el comercio electrónico es precisamente que cualquier persona pueda adquirir ese tipo de productos y que no sea necesario trasladar la empresa o hacer una sede en otro país. Eso, pues, es una gran ventaja del comercio electrónico y lo que ha propiciado también que existe un mercado internacional. Además, pues ciertos tratados de libre comercio facilitan la reducción de los aranceles y pues otros obstáculos comerciales, promoviendo de esta forma la expansión del comercio digital. Como les decía, también influye el hecho de que existan políticas que faciliten este tipo de comercio. Por ejemplo, pues permitiendo que pasen los productos, como les decía, los productos pasan por una aduana pero además tienen que pagar un impuesto llamado arancel por pasar el producto al país. Entonces, haciendo este tipo de tratados que reducen los aranceles, que quitan ciertos obstáculos comerciales, pues de esta forma también se facilita que exista un mercado internacional, pero además que sea más fácil comerciar de esta manera digital. Hay zonas como Norteamérica, como Europa, como Asia, que se han convertido en epicentros de este comercio electrónico. Esto pues debido a que cuentan con una estructura digital avanzada y también por la alta demanda de sus consumidores. Perdón, bueno, de los consumidores en general. Esto lo podemos ver con el simple hecho de que las plataformas pues tienen sedes en estos países. Normalmente tienen sedes en Norteamérica, en Europa y en Asia. Eh, en resumen, podemos decir que el crecimiento del comercio electrónico global se refiere o se da por esta proliferación de plataformas de comercio digital que conectan a los consumidores con todas las empresas del mundo, que existen barreras comerciales tradicionales que fueron superadas por el comercio electrónico, como la reducción de costos de logística y la reducción de costos de entrada de los productos a un país.
Ya vimos que hay zonas geográficas clave y pues que los tratados de libre comercio en el comercio electrónico internacional también influyen para facilitar que exista este comercio electrónico. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Yo sí, maestro. Ya, hasta ahorita vamos bien, va entendible. Ok. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que son los factores que influyen en los mercados internacionales. El comercio electrónico, ya vimos que ha superado varias barreras físicas, pero al final de cuentas no está exento de obstáculos y desafíos. Por ejemplo, las políticas comerciales de los países, como los aranceles o las cuotas de importación, afectan directamente al costo y a la viabilidad de hacer negocios en el extranjero. Es por ello que muchos países optan por hacer tratados internacionales para disminuir estos aranceles, para disminuir los obstáculos para que un producto entre al país, pero pues obviamente no existen tratados internacionales entre todos los países. Entonces, cuando no hay un tratado, un convenio de por medio, estas políticas comerciales pues terminan siendo un obstáculo para el comercio electrónico y en general para el mercado internacional. Por otro lado, también el tipo de cambio juega un papel crucial, ya que las fluctuaciones en las monedas pueden alterar significativamente el costo de los productos y de los servicios. Esto lo vemos, yo creo que más que nada en países que su moneda está más débil frente a las monedas de otros países. Por un ejemplo de ello, pues es México. En México, eh, últimamente ha habido mucho cambio en cuanto al costo del dólar o el valor del dólar, perdón. Antes valía menos, ha ido aumentando el valor del dólar frente al peso. Entonces, este tipo de cambios en el valor de ciertas monedas en nuestro país, pues también altera el costo de los productos y servicios, porque muchas veces las empresas van a vender sus productos conforme al valor de su moneda. Te van a vender productos en dólares, te van a vender productos en euros y esos costos ya traducidos a pesos, pues va a depender si es un mayor o un menor costo, va a depender directamente de cuánto vale el dólar o cuánto vale el euro en nuestro país. Entonces también este es un factor que influye en los mercados internacionales, ya que impacta de manera directa en el costo de los productos y de los servicios. Otro de los factores que impacta son las condiciones económicas globales, como por ejemplo las crisis financieras, las recesiones. Estas impactan normalmente en el costo de también los productos y los servicios, pero también impactan en la demanda y en la oferta dentro de los mercados internacionales. Porque evidentemente cuando un país se encuentra pues en una crisis, va a producir menos, va a producir menos productos, pero además también va a dejar de consumir ciertos productos. Cuando esta economía se queda estancada, en lugar de ir avanzando, los países, para no afectar esa economía, evidentemente lo que van a hacer es dejar de producir por lo que les lleve un mayor costo, lo que no sea necesario, y van también a dejar de consumir aquellos productos que no sean estrictamente necesarios. Entonces, también depende de la capacidad económica de los diferentes países de si se va a comprar o se van a vender ciertos productos, por lo que estas condiciones económicas de los países también influyen en el mercado internacional. Finalmente, otro de los factores que influyen es la innovación tecnológica.
La innovación tecnológica está transformando estos mercados, especialmente cuando hablamos de comercio electrónico, porque hace que las transacciones sean más rápidas, que sean más seguras y que sean eficientes. Yo creo que el claro ejemplo de esto también son las plataformas que les mencionaba. Fácilmente tú puedes ir a pagar el producto en una tienda de conveniencia, lo puedes hacer a través de una tarjeta de débito, a través de una tarjeta de crédito, a través de una tarjeta de regalo, le metes saldo a la plataforma y así puedes adquirir el producto. Entonces esto facilita mucho a los consumidores, a los usuarios, poder comprar un determinado producto en esas plataformas. Entonces, esto al final de cuentas provoca que existe una mayor facilidad para consumir esos productos que se prestan, por lo que también influye en los mercados internacionales este factor. En resumen, vimos cuatro factores. Vimos que influyen las políticas comerciales, que influye el tipo de cambio, que influyen las condiciones económicas globales de los países y también la innovación económica. Nuestro siguiente punto son los retos jurídicos en el comercio internacional, bueno, en el comercio electrónico internacional. Hay varios retos cuando hablamos del comercio electrónico internacional. Uno de los grandes retos del comercio electrónico en los mercados internacionales es el marco jurídico diverso al que se enfrentan las empresas, porque aquí es muy relevante mencionar que no todos los países tienen las mismas regulaciones en cuanto al comercio, pero tampoco en cuanto a los impuestos, en cuanto a los aranceles. Es por ello que un reto para el comercio electrónico y yo creo que para el comercio internacional en general es enfrentarse a las diferentes normativas de todos los países. También esta normativa no se refiere únicamente a los aranceles, a los impuestos. También hay ciertos países que no permiten la entrada de productos específicos a su país, entonces también es un reto que impacta directamente en el comercio internacional y pues también en el comercio electrónico internacional, porque pues al final de cuentas las empresas tienen que cumplir con cada una de las normativas si es que pretenden ingresar un producto a su país, a un país o pretenden prestar un servicio dentro de un país. Otro de los retos jurídicos es la propiedad intelectual. Este es otro aspecto delicado, ya que protege patentes, protege marcas y esto pues puede ser un desafío en países con normativas menos estrictas. Es un reto porque, como les digo, hay diferentes normativas, hay diferentes legislaciones, estas varían de país en país, entonces puede ocurrir que una determinada empresa ingrese a un país y que ese país sea menos estricto en cuanto a la propiedad intelectual, que sea menos estricto en cuanto a al registro de marcas, registro de patentes. Para esto, para resolver esto, lo que se ha hecho es ir celebrando convenios y tratados internacionales en cuanto a la propiedad intelectual, pero a nivel internacional, porque esto ayuda o esto impide que se aplique la normativa nacional. Entonces, esta es la solución que se le ha dado: celebrar tratados internacionales en donde se establezcan reglas específicas para regular la propiedad intelectual y de esta forma, pues los países que forman parte del tratado se tienen que apegar a lo que establece en el tratado. También está otro de los retos, es la protección de datos, ya que existen diferencias importantes entre leyes de los distintos continentes. Hay una diferencia de regulación en en la privacidad en Europa, hay una diferente en Asia, hay una diferente en América, incluso entre los países también hay diferentes regulaciones. La solución para esto también han sido los tratados internacionales, en donde se determina el cómo
se va a proteger la privacidad de los consumidores y el cómo se van a manejar estos datos. Y finalmente, la resolución de disputas comerciales es otro de los retos durante el comercio internacional y el comercio electrónico internacional, ya que en un entorno internacional, estas disputas comerciales pueden llegar a ser más complejas y se van a requerir mecanismos, se van a requerir instrumentos de mediación o arbitraje para poder solucionar estas controversias a nivel internacional. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, maestro. Ok, vamos a continuar entonces con nuestro siguiente tema, que es el rol de las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales también juegan un papel clave en la regulación y en la estandarización del comercio electrónico global. Por ejemplo, está la Organización Mundial del Comercio, que este nos establece las reglas para facilitar el comercio digital entre las naciones, garantizando un entorno de competencia justa. Esta organización Mundial del Comercio, precisamente, es quien nos ayuda o nos da estas herramientas, por ejemplo, para mediar o para llevar un procedimiento de arbitraje cuando existen disputas comerciales, pero además se encarga de, pues, de regular el comercio en general. Ellos establecen las reglas que cada empresa, que cada país debe de seguir para poder llevar a cabo este comercio internacional y específicamente para nuestra materia también este comercio electrónico digital. Entonces, todas las diferentes plataformas en donde podemos adquirir productos en línea, pues están reguladas por las reglas de la Organización Mundial del Comercio y tienen que cumplir con ellas. Por otro lado, otra de las organizaciones internacionales importantes en la materia es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ya que esta organización protege los derechos de propiedad intelectual, que es un aspecto vital para el comercio electrónico, ya que las innovaciones tecnológicas y las marcas pues deben ser salvaguardadas en un mercado, en un mercado internacional, en un mercado global. Por otro lado, está la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta organización nos establece pautas para la fiscalidad y para la regulación de las empresas digitales. Y están también otros foros internacionales, como por ejemplo las Naciones Unidas, que promueven la colaboración entre países para poder crear un entorno más favorable para el comercio electrónico. Todas estas organizaciones evidentemente tienen como fundamento un tratado internacional, pero la intención o con lo que quiero que ustedes se queden es que estas organizaciones internacionales, al final de cuentas, fueron creadas para regular el comercio internacional y hablando ya de nuestra materia, el comercio electrónico global, porque al final de cuentas el comercio electrónico global pues es un tema que es relativamente nuevo para el derecho y para la economía también. Entonces, todas estas empresas lo que buscan es regular ese comercio electrónico y además buscan que más empresas o más negocios se puedan incorporar a este tipo de comercio y es por ello que buscan una competencia justa, buscan que haya un entorno favorable para que se dé este comercio. Lo que buscan es que este comercio se dé y que haya más intervinientes en este comercio. Obviamente también buscan proteger a todas estas empresas o todos estos organismos que intervienen durante el comercio. Eh, bueno, antes de pasar a una conclusión, vamos a ver este último punto, que es el impacto de la economía global
en las pequeñas y las medianas empresas, también conocida como pymes. El comercio electrónico ha abierto pues un abanico de oportunidades para estas pequeñas y medianas empresas, permitiendo pues que puedan competir en mercados internacionales sin los costos tradicionales asociados a la expansión física. Es lo que les decía. Hay empresas, bueno, más bien, a pesar de que empresas puedan trasladarse a otros países para llevar su industria, pues hay otras empresas, o por ejemplo las pequeñas y medianas empresas, que no tienen no tienen el capital humano tampoco, no tienen la tecnología, no tienen el dinero para trasladarse a otro país y llevar su producto o prestar sus servicios fuera del país en donde están. Bueno, pues el comercio electrónico ha permitido que ellos, sin tener que trasladarse a otro país, puedan ofrecer sus productos. Pueden ofrecerlos en línea, por ejemplo, y ahí el único desafío, que precisamente es el siguiente punto que vamos a tocar aquí, aquí el otro desafío es el cumplimiento de las normativas internacionales y de las barreras arancelarias y logísticas. Puedes vender tu producto en línea, pero el tema aquí va a ser el cómo vas a llevar ese producto hasta la puerta del consumidor. Entonces, el comercio electrónico facilita que las pymes puedan incorporarse a él, pero además también existen otros desafíos, como por ejemplo el logístico, el cómo vas a trasladar tu producto, el cómo vas a lograr que tu producto ingrese a cierto país. Ahí están también las barreras arancelarias, las normativas internacionales. Vas a tener que pagar eh, pues impuestos, vas a tener que celebrar tratados para facilitar que tu producto entre al país. Entonces, al final de cuentas, sí se facilita que las pymes participen en el comercio electrónico, pero además hay desafíos que tienen que superar. Otra cosa, otro punto importante aquí es que pues la competencia con las grandes empresas va a ser complicada. Eh, la ventaja que van a tener las pymes o lo que pueden hacer para poder competir contra las grandes empresas, pues es precisamente es innovar para poder diferenciarse de estas empresas, porque esa es otra dificultad. Están las pymes, pero también están las grandes empresas. Entonces, al final de cuentas, las grandes empresas cuentan con más capital, cuentan con más tecnología y en este tema son superiores a las pequeñas empresas. Por lo tanto, es más fácil para las grandes empresas incorporarse al mercado electrónico sin ningún obstáculo. Además, el acceso a nuevas tecnologías como plataformas de comercio electrónico, las herramientas de marketing digital, pues les permite también superar muchas de las barreras de entrada, ayudándolas a expandirse y a competir a nivel global. Como les digo, no existen tantas barreras para que las pequeñas empresas puedan puedan ingresar a este mercado, al comercio digital. El tema va a ser el cómo se pueden mantener dentro de ese mercado y el cómo pues van a lograr vender sus productos dentro de ese mercado, pero esas barreras de entrada pues ya no son, ya no existen prácticamente. Pueden entrar al mercado, pero aquí el problema va a ser cómo mantenerse en ese mercado. Antes de pasar a la conclusión, ¿hasta que hay alguna duda? Yo no tengo duda, maestro. Bueno, vamos ya para ir cerrando esta clase, vamos a concluir que la economía global y los mercados internacionales pues nos ofrecen un panorama lleno de oportunidades, especialmente cuando hablamos del comercio electrónico. Sin embargo, las empresas que operan en este entorno deben de estar preparadas para enfrentar desafíos como las normativas internacionales, la competencia global y la gestión de flujo de capitales y tecnología. También vamos a concluir
que es crucial para las empresas comprender el marco jurídico aplicable tanto para proteger sus derechos como para poder operar conforme a la ley. Las recomendaciones pues incluyen un análisis exhaustivo de los mercados internacionales, la adaptabilidad a las leyes locales y una estrategia clara para la gestión de los riesgos en el comercio electrónico. Dicho esto, también me gustaría aprovechar estos últimos minutos de clase para recordarles la actividad formativa. En la primera clase ya les había comentado que en esta materia trabajamos una actividad formativa por unidad. Cada unidad tiene de 2 a 4 temas, este sería el segundo. Entonces, pues me gustaría recordarles esta actividad para que vayan avanzando semanalmente en su actividad y que ya la tengan lista para cuando sea la fecha de entrega. Les recuerdo que la fecha de entrega es el 29 de septiembre de 2024. Como les había adelantado, hay que hacer un ensayo. No es un ensayo para ofrecer argumentos o opiniones del autor sobre el tema, nada más es para explicar de una forma detallada y clara una temática que sea comprendida por ustedes. Esta temática, evidentemente, pues tiene que ver con el comercio internacional en paralelo con el marco jurídico regulatorio. Y para ello ustedes van a explicar los conceptos que están en la actividad. Les recuerdo que estos conceptos son el proteccionismo, la regulación de la apertura comercial, del modelo ICE al modelo IOE, la racionalización de la protección y la apertura comercial, los desafíos de la apertura comercial, la transformación de la economía mediante la apertura comercial, los tratados internacionales en México, el marco jurídico que regula el comercio exterior en México, tanto en la Constitución como en tratados internacionales, como en leyes federales, las implicaciones fiscales de esto, las reglas generales del comercio exterior y pues básicamente esos son los temas que tienen que abarcar su ensayo. En el ensayo deben de incluir también un comentario final de media página, pues de todo lo visto en esta actividad. Esto sí redactado por ustedes con sus propias palabras y esto al final pues también va a formar parte de su calificación. Recuerden que el trabajo lo van a tener que hacer en un procesador de textos. Van a elaborar una portada con los datos de identificación de ustedes. El comentario final va a ser de 150 palabras y van a incluir una bibliografía que lo van a hacer en formato APA, incluyendo pues las fuentes consultadas, que como mínimo van a ser 3. Si ustedes quieren y pueden consultar más fuentes, pues adelante, pueden hacerlo. Pueden incluso citar, pero recuerden citar de manera correcta y mencionarlo después en la bibliografía. No hay ningún problema por eso. Eh, Dicho esto, ¿tienen alguna duda con el tema de la actividad? Disculpe, maestro, yo tengo una duda sobre, ¿esta es la segunda clase? Sí, 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 ya había, pero según tengo entendido, ya este es el segundo tema. La otra clase ya debería estar en la plataforma. Igual si tienen pues alguna otra duda sobre esa clase, pueden consultarme, pueden manifestármelo por medio de la plataforma y pues ahí sin problema cualquier duda que tengan. ¿Me podría decir cuándo fue la clase para checarlo? Fue el martes pasado justamente. Sí, esta clase va a ser los martes a las 9, salvo que haya algún evento o que se me dificulte conectarme a esta hora, pero pues la idea es que sea siempre a las 9. Buenos días, maestro. Sí, buenos días, dime. Lo que pasa es de que su clase fue el martes 3, pero a nosotros nos abrieron la plataforma hasta el miércoles 4. Por Hasta eso el es la 4, duda del ¿verdad? compañero. Sí, Ajá. Por eso sí, no sí, vimos la sí, primera clase. sí, de hecho creo que sí vi Igual algo yo por ahí, también yo creo que voy creo, retrasada por eso. Sí, no, la sí, clase sí no la vi, dio, pero sí está grabada en la plataforma. ok, Pero no la sí, tuvimos yo con creo que ustedes. también creo que hubo por ahí un error a lo mejor yo creo de logística, porque a mí me dijeron, pues ahí está a mí me dieron la orden que grabara la clase, pero como les digo,
chequen en la plataforma y si tienen alguna duda de alguno de los temas que vimos en esa clase, pues ahí me comunican por medio de la plataforma y ahí sin problema pues les ayuda a resolver cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cosa? Sí, yo, maestro. ¿Me puede repetir, por favor, cuándo es la fecha de entrega de la actividad? El 29 de septiembre. Ese 29. día ya es el último día para entregarla, así es. Ah, ok. Es que en la plataforma viene marcado como el 22. 22. Ajá. A ver. Bueno, déjame checarlo porque yo aquí tenía que el 29. Es que va a depender de cuántos temas tiene esta unidad. Igual déjame verificarlo y les confirmo porque yo tenía aquí que la instrucción era el 29. Entonces, también eso les confirmo si gustan la siguiente clase porque les voy a estar recordando sobre la actividad todas las clases. Ok, gracias. ¿Alguna otra cosa? Sí. Buenos días, maestro. Oiga, ahí comentó que, bueno, lo que yo entendí es poner el significado, definiciones, conceptos de los conceptos, perdón, y aparte agregar un ensayo, ¿verdad? No, el ensayo consiste en eso, en ustedes ir definiendo todos estos temas que les puse y al final hacer un comentario, pero este comentario sí va a ser de su autoría. Y básicamente en eso va a consistir. Es que no es un ensayo en sí, es un tipo ensayo en donde Ajá. ustedes van a desarrollar esos temas y al final van a hacer un comentario. El comentario es, vaya, es la conclusión. Ajá, sí, como Ajá. una especie de conclusión sobre todos esos temas que vieron y los que hemos visto en clase. Ok, perfecto. Gracias, maestro. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, de igual forma, en caso de que les haya quedado alguna duda sobre la clase, sobre la actividad, como les repito, se pueden comunicar conmigo a través de la plataforma. Y pues les agradezco mucho que se hayan conectado, les agradezco mucho la espera también. Nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.